Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Bueno, entonces todo esto era para esperar a que llegaran y para que esperara que Miguel terminara de conectar la grabadora. Entonces ahora sí vamos a comenzar en materia. Y decidí agregar esta lámina, la acabo de agregar mientras nos organizábamos, porque hoy vamos a descubrir un misterio que a mí me costó mucho tiempo resolverlo. Es como un acertijo. Y una vez que tú lo ves resuelto, es muy sencillo. Pero antes de resolverlo, es algo que no, o sea, no parece que tuviera respuesta o no parece que fuera lógico, parece que no puede ser. Pero después de que ves la respuesta del acertijo, te das cuenta que sí puede ser y que era sencilla la respuesta. Sencilla una vez que ya la sabes, ¿no? Entonces, para explicar a qué me refiero, bueno, primero voy a decir el acertijo, antes de darle ejemplo. El acertijo es, hoy vamos a resolver el acertijo de cuántas venidas faltan del Señor, ¿no? Entonces la Iglesia Católica siempre ha hablado de la segunda venida y punto. Si ustedes leen el catecismo, pues yo lo he leído completo y más de una vez. El catecismo solo habla de la segunda venida, así, tal cual. Entonces, si solamente queda una segunda venida, la pregunta es, ¿por qué San Bernardo de Claraval habla de una triple venida? ¿Y por qué el diario de Santa Faustina Kowalska dice que faltan dos? Una como justo juez y otro como rey de misericordia. Entonces uno dice, entonces, falta una, como dice el catecismo, o faltan dos, como dice San Bernardo de Claraval y como dice Santa Faustina Kowalska. Pareciera que la respuesta no puede ser sino una u otra. O sea, o falta una o faltan dos. Entonces, ahí pongo una pausa y vamos a ver este ejemplo. Yo, en mi mente, yo soy ingeniero y siempre fui muy de matemáticas y de física, o sea, muy estructurado, muy cuadrado. Entonces, una cosa no puede ser al mismo tiempo circular o cuadrada. Entonces, o algo es circular o algo es cuadrado, ¿no? Por ejemplo, esto es circular, ¿no? Y esto es cuadrado. Entonces, algo o es circular o es cuadrado, pero no puede ser ambas cosas a la vez. Pues eso nos dice la lógica, ¿no? Entonces, yo tengo un objeto y no estoy viendo el objeto. Todavía el objeto no lo he visto, pero estoy viendo su sombra, su proyección. Entonces, el objeto lo proyecto hacia el lado de acá y lo veo así. Digo, bueno, ese objeto es cuadrado, porque proyecto una sombra cuadrada. Y resulta que después proyecto la sombra desde acá. Y digo, ese objeto no es cuadrado, el objeto es circular. Entonces yo digo, ¿y puede el mismo objeto ser circular y ser cuadrado? No, o sea, la lógica le dice a uno que no, o es cuadrado o es circular. Pero resulta que es el mismo objeto, solo lo estoy proyectando desde un lado o desde otro. ¿Lo ven? O sea, si la pregunta original era, ¿es cuadrado o circular? Tú dices, no puede ser las dos cosas, ¿verdad? O es circular o es cuadrado. Pero resulta que este objeto se llama, en geometría se llama un cilindro. Y si el cilindro le pongo la luz por acá, proyecta una imagen cuadrada. Pero si este cilindro proyecto la luz desde acá, produce una imagen circular. Entonces, ¿la proyección del objeto puede ser circular y cuadrada al mismo tiempo? Sí. Dependiendo de si lo ilumino por acá o lo ilumino por acá. ¿Lo vemos? Entonces, a la pregunta, ¿faltan una venida o faltan dos? Sí, el acertijo es interesantísimo. Y les digo, a mí me costó mucho tiempo, años resolverlo, 4. Pero una vez que ves la respuesta, dice sí, falta una, sí. Pero faltan dos, sí, faltan dos. ¿Y pueden ser verdad las dos al mismo tiempo? Sí, las dos afirmaciones son ciertas. Falta solo una, es verdad. Faltan dos, es verdad. Eso a primeras dice no tiene sentido. Porque no es lo mismo decir que falte una a decir que falten dos. Entonces la lógica dice no tiene sentido, pero por eso quise poner este ejemplo. Porque al principio, si yo te digo algo puede ser al mismo tiempo circular y cuadrado, tú dices no, o es circular, como este vaso, o es cuadrado como esta servilleta, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Sí lo puede ser.
dependiendo si lo ves por aquí o si lo ves por allá, y las dos cosas son verdad. Lo voy a poner otra vez para que se vea al principio. Lo voy a poner otra vez. Fíjense que no son uno, son dos. Ahí va la otra señora. ¿La ven? Ah, la señora tampoco. Tampoco. Entonces, ¿por qué lo puse el video? Vamos a ver aquí una cosa. Lo estoy poniendo comenzando la conferencia porque hoy vamos a poner, para la explicación importante del día de hoy, 3 ejemplos de lo que nos lleva a la puerta de la misericordia y 3 ejemplos de lo que no nos lleva sino a la última opción de salvación, que es la puerta de la justicia. Entonces, un ejemplo lo voy a poner con base a esto que está pasando acá, el otro con respecto a los sacerdotes que echan por no crear la comunión en la mano, como le pasó al padre coronel. ¿Usted no está dispuesto a obedecer, dar la comunión en la mano? No, entonces se va así, para afuera. Y el tercer ejemplo lo voy a poner de San Juan Evangelista, que fue el único que estuvo a los pies de la cruz. O sea, vamos a aprender a diferenciar hoy del diario de Santa Faustina Kowalska, que nos podemos salvar de 2 formas, como lo dice Jesús, de la puerta de la misericordia y la puerta de la justicia. Entonces, para diferenciar ambas puertas, repito, vamos a usar 3 ejemplos. Y este es uno de los ejemplos. Porque este señor que está ahí, que no le dieron la comunión, lo dejaron, como se dice en algunas partes, pasando pena. Lo dejaron avergonzado y humillado. El padre hace un rodeo, sale para allá, cucaracha, y sigue dando la comunión en la mano. Ese señor está dando testimonio sin abrir la boca. Juan dijo algo a los pies de la cruz, no dijo nada, pero está dando testimonio solo por estar ahí presente, porque al estar presente a los pies de la cruz está diciendo: yo sí soy discípulo, yo sí soy seguidor, yo soy apóstol de ese, sí soy, aunque me mates, no importa, yo sí soy. Eso se llama dar testimonio. Y el Papa Benedicto XVI nos explica que la palabra mártir viene de ser testigo. Es decir, mártir no significa necesariamente que te corten la cabeza o te peguen un disparo como a Joselito. No, mártir es el que da testimonio de la luz, como dice el Evangelio de Juan. Salió un hombre, Bautista, Juan Bautista, llamado Juan. Él no era la luz, él daba testimonio de la luz. Entonces, ¿quién es el mártir? El que da testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? La luz del mundo, el eterno sol, solamente Jesucristo. Entonces, mártir es el que está dispuesto a dar testimonio. ¿Y cómo lo das? Diciendo: solo hay un Salvador, no hay sino uno, ni Mahoma, ni Buda, ni Alá, ni Maitreya, ni la Pachamama, ni Yemayá. Solo hay un Salvador, la luz del mundo, el eterno sol. Y yo doy la cara por él, es decir, yo soy de él, yo le pertenezco. Ah, reniega de lo te mato, pues mátame, porque yo sí soy servidor de él. Entonces, el que da testimonio es mártir independientemente de que lo maten. Eso es lo que explica Benedicto XVI. Porque es mártir, como mártir significa, etimológicamente hablando, su raíz etimológica es testigo. El mártir es testigo desde que da testimonio, independientemente de que lo maten o no lo maten. Por eso es que nos explica muchos santos, y también está en los mensajes de la devoción de la próxima sangre, que hay martirio místico o de amor y hay martirio de sangre. Pues este señor que queda ahí avergonzado porque no le dan la comunión, ya es mártir. Ese dolor que sufre, esa vergüenza que sufre, porque él no solamente lo está viendo toda la iglesia, es que están filmándolo, lo están televisando, y después este video comienza a dar vueltas por las redes sociales. O sea, él no solo pasa pena ahí, él pasa esa vergüenza internacionalmente porque el video sigue dando vueltas. Y él
haciendo eso, sin abrir la boca, por no querer recibir a Jesús en la mano, es un mártir, pero martirio místico, martirio de amor. O sea, él es testigo, él da testimonio. Pues ¿saben qué se está ganando él? La posibilidad de salvarse por la puerta de la misericordia, que es lo que vamos a explicar hoy, la diferencia entre la puerta de la misericordia y la puerta de la justicia. Y ojalá todos estemos dispuestos a este martirio inicial, a este martirio de sangre, perdón, este martirio de místico o de amor, porque de eso depende todo, todo depende de eso. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a dar testimonio? No solo de que Jesucristo es el único Redentor, el único Salvador, sino Él está dando testimonio ahí de que Jesús está realmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y por eso yo no soy digno ni de tomarlo de pie ni de agarrarlo en la mano, porque es el mismo Dios, es el mismo que caminaba por Galilea, pero ya de cuerpo glorioso, o sea, ya de cuerpo resucitado. Y si le dijo a María Magdalena, no li me tangere, no me toques, entonces se lo dijo a la santa, ¿cuánto más no se lo va a decir al pecador? No me toques, no me puedes tocar. Adelante, sí, adelante. Sí, por ejemplo, una pregunta, aprovechando que hay sacerdotes. A mí una vez yo llegué a la comunión y el padre no quiso darme la comunión en la lengua, sino en la mano. Y yo al final, platiqué con él y dije, padre, ¿por qué no me la puede dar en la boca? Y me dice, pues que tus manos son más puras que tu lengua. O sea, como diciendo, puede haber gente que peque más con la lengua que con las manos. O sea, como que, ¿cuál es la diferencia, no? Que te la den las manos con la lengua. Si nos pueden así. ¿Le quiere contestar o le puedo contestar? ¿La quiere contestar o la puedo contestar? Bueno, la primera es la obediencia. Se nos olvida, pero la obediencia a Dios. Y el mejor ejemplo que tenemos de obediencia es la de Josué. ¿Saben por qué? Porque Josué, el obediente, ese gigante de la fe, así lo llaman los mensajes de la próxima sangre, ese gigante de la fe, nunca, jamás en su vida se murió sin haber cuestionado una orden divina, aunque no le pareciera lógica. Jesús dice, es en la boca. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Lo vamos a ver al final de esta presentación, solo y solamente es en la boca. Y lo han dicho 3 concilios, 4 sínodos, eso está en otra presentación, que es solo en la boca. Ustedes no sé si saben, pero desde el siglo III, el sínodo por allá de Constantinopla ya decía, solo se puede comulgar en la boca. O sea, Dios lo ha dicho hasta el cansancio de veces, de que solo se puede en la boca. Entonces lo primero es la obediencia. Ya le cedo la palabra. Termina sí. Cuando le da las instrucciones para vencer a los enemigos, Josué, y uno las analiza desde el punto de vista militar, de estrategia militar, uno dice, no tiene sentido. Vas a vencer a Jericó, y en lugar de decirle, afila las espadas, ¿no? Construye catapultas, le dice, ve y dale una vueltita cada día. El último día, el séptimo, le da 7 vueltitas, y después todos gritan al tiempo. Un militar diría, ¿qué tontería es esta? Vamos a vencer a Jericó dándole vueltitas y pegando griticos. Pero Josué, un gigante de la fe, obediente a Dios, no cuestionó nunca, él se murió sin haber cuestionado una sola orden de Dios. Ese es el ejemplo, la enseñanza a nosotros. Si Dios dice comulga en la boca, punto. Entonces, él obedece sin cuestionar, o sea, militarmente es una estupidez. O sea, y no hay una cosa ilógica, una tontería. Él no cuestiona, dice, si Dios lo dice, eso es lo que hay que hacer. Y él va y le da una vuelta el primer día, una vuelta el segundo día, una vuelta. El último día le da 7 vueltas, y después de terminar las 7 vueltas, el séptimo día quedan 7, todos comienzan a gritar al tiempo y se vienen las murallas de Jericó abajo y sin mayor esfuerzo conquistan la ciudad. ¿Qué hizo él? Obedecer. Entonces, si Dios dice, comulga solamente en la boca, hay que obedecer. Lo ha dicho Dios, no está en esta presentación porque no es el tema de hoy, pero está en el signo de Constantinopla, en el concilio de Rouen, en el no sé qué, está en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, lo dijo el Papa Juan Pablo II, lo dijo San Francisco de Asís, lo dijo Santa Teresa de Calcuta. Lleva 2000 años diciendo que solo se puede comulgar en la boca, y le dijo a María Magdalena, no me toques porque ya resucité, ya mi cuerpo está resucitado, glorioso, no me puedes tocar aunque tú eres Santa María Magdalena. Entonces la respuesta es obediencia. Dios dice, no li me tangere, no me toques,
porque no tiene manos consagradas, hay que obedecer como ese gigante de la fe, Josué, que me gusta mucho poner de ejemplo porque es bárbaro, nunca, él murió sin haber cuestionado una orden divina. Entonces, tenemos que prepararnos para la batalla final. ¿Contra qué? Comunismo, masonería, protestantismo, todos los enemigos. Tienen todo el dinero del mundo, son dueños de todas las empresas grandes y de todos los medios de comunicación, y tenemos que luchar contra ellos nosotros. ¿Y qué nos dice el cielo? Reza diario el Santo Rosario, conságrate al Inmaculado Corazón de María, conságrate a la próxima sangre. Uno podría decir, al ejemplo que estoy poniendo de Josué, ¿qué? Vamos a vencer a los dueños económicos del mundo, a todos los poderes, de los dueños de todos los medios de comunicación y de todas las grandes empresas, los vamos a vencer rezando el Rosario. Pues sí, porque es la estrategia de Josué. Obedece sin cuestionar. Si Dios dice, reza el Santo Rosario diario, rézalo todos los días, punto. No cuestiones como Josué. Entonces, si la orden es no comulgues en la mano, obediencia, obediencia, obediencia. Ahora, en la Biblia está explícitamente dicho que solo puedes comulgar en la boca. Sí está, pero es la última lámina de la presentación. Adelante, Padre. Hay varias cosas sobre la comunión en la boca. La primera dice una cosa que es escandalosa. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Dónde está el pecado? No dice no matarás, no robarás, no fornicarás, sino dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños reciben de sus padres el pan en la boca. Entonces, la segunda, ¿quién es el que tiene en todo el mundo derecho a recibirlo en la mano? ¿Quién es el más grande, el más importante? El Papa. Y Juan Pablo II se puso de rodillas y recibió la comunión en la boca. Esta es la fotografía. ¿Por qué lo hizo? Precisamente porque los obispos en rebeldía estaban dando la comunión en la boca. Y él, para darnos ejemplo a todos de cómo se recibe la Eucaristía, se puso de rodillas siendo el Papa. Para no pelearse con los obispos, para no insultarlos, para no regañarlos, porque además no le iban a hacer caso, se puso de rodillas para darnos ejemplo. ¿No han visto esa fotografía? Sí, sí. No, esa foto está al final de la presentación. Está. Tercero, la mano es el lugar de contagios. Científicamente es el lugar de contagios, de más contagios. Lávate las manos. Hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo, es lávate las manos. En la iglesia, antes de recibir la Eucaristía, se recibe limosna. Todos tocan el dinero. El sacerdote debería de prohibir dar limosna. Debería de prohibir, porque te vas a contaminar. Pero eso no es preocupa. No les preocupa que todos hayan tocado el dinero antes de recibirlo en la mano. Cuarto, al darlo en la mano, expones a la hostia a sacrilegios. Los sacerdotes no están revisando qué pasa con la boca. Si yo me puedo arrepentir de algo, desde alguna vez que le di la comunión a una persona en la mano, se dio la vuelta y no se quedó me quedó haciendo eso. Y en otras ocasiones los demonios decían, ya no nos tenemos que robar la hostia. ¿Hay sacrilegios con la hostia? Sí, hay sacrilegios con la hostia. Entonces el sacerdote está exponiendo a sacrilegio y más en estos tiempos. Ahora, si eso no le convence al sacerdote, ya no hay nada que hacer. Finalmente, el seglar tiene derecho a recibirla en la boca. El sacerdote no es dueño de la Eucaristía. No es dueño de la Eucaristía. Entonces, si el seglar se pone de rodillas, el sacerdote no tiene autoridad para decirle ponte de pie, a no ser que el sacerdote esté engañando a la gente y que lo que tenga en la mano es una galletita blanca. La única razón para que el sacerdote pueda decir recibe en la mano o no te pongas de rodillas es porque el sacerdote sabe que no consagró, que Cristo no está ahí. Es la única razón. Entonces, por no acercarnos. Gracias, Padre. Y les digo una cosa, yo me llevé gran sorpresa leyendo en Ana Catalina Emmerich que en la última cena Dios le dio la comunión en la boca a los apóstoles. Yo me quedé, no porque no pudieran recibirla, porque ellos ya son obispos, ellos pueden. A Judas le dio el pan en la boca también. Pero en Ana Catalina Emmerich está que se lo dio a todos. Pero dice, pero es que ellos ya son obispos, acaban de instituir el sacerdocio, son apóstoles, pueden tomarlo, pero se los da en la boca para enseñar cómo se hace.
Yo el día que eso está en Ana Catalina Emerson me quedé impresionado, impresionado. Es una lección de cómo se hace. Y también, ayer también se dijo, en Fátima y en Garabandal, a los niños, de rodillas y en la boca, San Miguel Arcángel, de rodillas en la boca, eso es catequesis. ¿Para qué? Para el que quiera aprender, para el que tiene ganas de aprender. Nomás, lo que decías ayer de la obediencia. Cuando obispo me dice, usted va a dar la comunión en la mano, porque usted me debe obediencia. Sométase. Y dije, mire, señor obispo, yo voy a obedecerle siempre y cuando usted obedezca a Dios. Pues usted está obedeciendo, le está diciendo al nuevo orden, al gobierno, a la OMS, y ellos quieren profanar a Cristo. Y el Padre Pío dijo una frase que me gustó. En aquel tiempo dijo, cuidado cuando sea la comunión en la mano, porque lo que se manosea se acorrienta. Por eso hoy Jesús ya no está tan reverente. Bueno, vamos a comenzar porque les digo, el tema es largo y se puede ir al día sin que lo y no podemos permitir eso. No podemos permitir eso porque realmente es importante y en ninguna parte lo logramos dar en México ni en Zamora en menos de 5 horas y media este tema, por lo interesante que es y por la discusión tan rica que genera, etcétera. Fíjense que la pregunta que hacíamos al principio es, ¿falta una sola venida del Señor o faltan dos? ¿Pueden ser verdad las dos cosas? Esa es la pregunta, digamos, inicial, ¿no? El título es Parucía y Juicio de las Naciones. Vamos a ver la diferencia entre parucía y juicio de las naciones, que es lo que llamamos el retorno de Cristo en gloria y majestad. En la Biblia dice, y se le ve venir al Señor sobre las nubes del cielo con sus santos y sus ángeles. La pregunta es, ¿cuántas veces le vamos a ver venir? ¿No? ¿Cuántas veces ocurre eso de que se le ve venir? La cita bíblica base es Apocalipsis 14, que es una cita central en este estudio. Y lo interesante de Apocalipsis 14 es que aparece 2 veces que se mete la hoz. La primera vez para cegar y la segunda vez para vendimiar. La ciega y la vendimia. Y vamos a ver, muy interesante, que esto tiene que ver con la puerta de la misericordia, y eso tiene que ver con la puerta de la justicia, del diario de Santa Faustina Kowalska. Este estudio es un estudio hecho a 3 manos. De lo que van a ver de esta presentación yo he aportado más o menos el 40%. El otro 60% lo saqué de lo que he aprendido de 2 personas muy interesantes. Nélida de Heller, es una chilena. Ana Beatriz Becerra, en su espacio No Tengas Miedo, la he entrevistado ya 6 veces. También tiene un libro que se llama Maranatá, las bodas del Cordero, muy bueno. Ella lo regala, está en PDF, yo se lo dejo a Héctor y a Maru para que cualquiera que se lo quiera leer lo lea. Y es muy bonito porque ella está especializada o dedicada desde hace muchos años al estudio del Apocalipsis. Y el libro lo que explica es una cosa muy interesante que pocos saben, y es la relación entre el Apocalipsis y la Santa Misa. O sea, la estructura de la misa es la estructura del Apocalipsis y viceversa. Y ella habla del Apocalipsis como el libro más eucarístico de la Biblia. Imagínense, eso es un descubrimiento enorme. O sea, ese libro es una delicia leerlo. Es complejo, un libro complicado, y el tema tiene cierta complejidad, pero cuando uno termina de leerlo se da cuenta de que uno termina conociendo y amando más la Santa Misa. Es también una gran adoradora eucarística. Tiene una misión de protección a los bebés, o sea, una misión contra el aborto, se llama Misión Auxilio Vida, y fue discípula de la Madre Teresa de Calcuta en sus últimos años de vida. Pues ella le escribió, le dijo que quería hacer una experiencia ya misionera. La Madre Teresa le dijo, sí, te recibo, fue y vivió un tiempo allá en la India con Santa Teresa de Calcuta cuando ya estaba en sus últimos años de vida. Y ella participó, no excavando, pero con el apostolado de la oración, cuando 33 mineros en Chile se quedaron 700 metros bajo tierra hace como 10 años, recordarán ustedes, que tardaron 69 días o 70 días en sacarlos. Pues ese campamento se llama Campamento Esperanza, así lo llamaron, y solamente pueden entrar las empresas mineras, que fueron 3, la que llegó fue la de Estados Unidos, y solo pueden entrar los excavadores con sus máquinas y los familiares solamente. Pero ella pidió permiso a la alcaldía, pidió permiso al alcalde para entrar sin estorbar, pero con el apostolado de la oración. Entonces se fue con unas amigas y se ponían a cantar los salmos, los 150 salmos, el salterio completo, cantados, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y se fue un día con un sacerdote amigo y celebró ahí la Eucaristía. O sea, ya fue, digamos que la actividad orante, ¿no? Para sacar a los
a los 33 mineros que estuvieron en Chile 2 meses y medio, imagínense, a 700 metros de profundidad, que imagínense lo que es eso, 7 campos de fútbol pero para abajo. Un milagro que se lo pidieron a Jesús. Jesús estuvo ahí, eso no lo sabe la gente, porque el padrecito amigo de Nélida llevaba a Jesús en su maletín, llevaba un extensorio con Jesús, Eucaristía ahí. Entonces ellas estaban ahí diciéndole, Jesucito mío, por favor, sácame esto, mira las madres, las esposas, los hijos aquí llorando, por favor Jesús. El milagro lo hizo Jesús, pero eso no se le reconoce en los medios cuando salió, pues no se le dio, como nos suele pasar, nunca le echamos las flores al que realmente las merece, ¿no? El otro que aportó para este estudio muchísimo, no está el nombre porque él me pidió explícitamente que no lo pusiera, mejor dicho, en la primera versión estaba, pero me pidió que lo quitara, porque él no quiere que lo llamen, que lo entrevisten, no quiere salir en los medios, no quiere que nadie lo moleste. Entonces él me dijo, yo trabajo contigo, seguimos trabajando en equipo, pero mi nombre no lo pongas, no quiero. Quiere seguir trabajando desde su casa, en el anonimato, pero yo puedo decir el nombre, se llama Juan Guillermo Molina, es un biblista extraordinario. Él tiene 22 años dedicado al estudio de la Biblia, de tal punto, de tal manera, que saben que uno, como yo hago también, yo tengo como 5 Biblias y comparo, y cuando tengo una duda me voy a lo más antiguo que tengo, que es la Vulgata en latín, que es muy buena porque uno se da cuenta que sí, nuestras Biblias están mal traducidas. Por ejemplo, un simple ejemplo, todas mis Biblias en español dicen todos los dioses de los paganos son cosa mala, todos los dioses de los paganos son vanidad, todos los dioses de los paganos son falsos, pero cuando vas a la Vulgata en latín dice todos los dioses de los paganos son demonios. Todos los dioses de los paganos son demonios, no dice son malucos, son feos, son demonios. Pero yo imagino que al traducir la Biblia, para no ir tan frontal contra la otra religión, entonces lo suavizan, pero cuando tú haces investigación bíblica te gusta a veces ir a la raíz y saber qué es lo que dice, qué fue lo que dijo Dios directamente. Pues él no solamente, yo llego hasta la Vulgata latín, que me costó mucho conseguirla, pero por fin la conseguí gracias a un amigo de España que es tradicionalista, sino que él se consiguió la versión original de la Torá en hebreo, hace muchos años. Él hace como 20 años comenzó a estudiar hebreo y lo lee corrido, ya para atrás, así, lo lee así, porque él, si tiene duda de cómo estaba en la Biblia original, la Torá fue entregada a Moisés en hebreo por mediación de ángeles, como lo dice la carta de los hebreos y como lo dicen las cartas de Pablo. Fue entregada la Torá a Moisés por mediación de ángeles. ¿En qué idioma? Pues en hebreo antiguo, ¿no? En hebreo. Y él la tiene en hebreo. Y además él te lo saca, te lo explica, es que es una delicia. Él se ha leído la Biblia completa 3 veces, completa de Génesis 1 a Apocalipsis 22, pues muchas más, pero digamos completa de punta a punta 3 veces. Y es un biblista tan versado, tan ágil en la Biblia, que yo me voy con mi Biblia que la tengo acá. Entonces yo, cuando estamos reunidos, entonces vamos a buscar una cita, entonces yo busco aquí con 3 clics, yo hago libro, capítulo, versículo y llego, ¿no? Yo aquí, pero es electrónica. Y él tiene su Biblia así en papel, porque no usa Biblias electrónicas, nunca ha usado, y él, capítulo, libro, versículo, y llega al mismo tiempo que yo. Y una Biblia así de gorda, libro, capítulo, versículo, ya estamos los dos ahí leyendo a la misma velocidad que yo. ¡Qué bárbaro! O sea, él es un enamorado de la Biblia y se ha pasado 22 años dedicado solo a estudiar la Biblia. Entonces, él fue uno de los que se dio cuenta, cuando leyó mi libro, está bien la hipótesis de la higuera, la generación de la higuera comienza en el 48 y la parucía no puede ser más allá del 2028, esa es la conclusión del libro, de mi libro, está bien, pero hay algo que tú no estás viendo. Pero él no me lo dice así, porque él no es soberbio. Él me dice, vamos a reunirnos y conversamos, porque creo que puedo aportar algo. O sea, es una persona muy, muy, muy sencilla, ¿no? Él sabe mucho, pero no te habla como el profesor o como el que sabe, ¿no? Él nunca me dijo, voy a corregir algo que tú tienes mal o voy a dejarte ver algo que no estás viendo. No, te invito a comer y conversamos. Y conversando yo me doy cuenta, es que yo no estaba viendo la diferencia entre estos dos momentos de salvación, entre estos dos rescates.
que se llaman, en Apocalipsis 14 se llaman la siega y la vendimia, y que yo después asocio con la puerta de la misericordia y la puerta de la justicia del diario Santa Faustina Kowalska. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. La primera venida, pues todos la conocemos, hace 2000 años. Vamos a analizar las dos venidas que faltan, que son la parusía y el juicio de las naciones. Por lo menos esa es la hipótesis de este estudio. Temario. Vamos a ver, primero vamos a analizar algunas cosas sobre la cultura hebrea que son relevantes para nosotros, para este estudio, porque una de las cosas que yo aprendí de Juan Guillermo y de Nélida es a estudiar la cultura hebrea, porque mientras más conoces la cultura judía, más aprecias, valores y entiendes el Nuevo Testamento y amas más tu fe católica. Miren lo que acabo de decir, mientras más conoces la cultura hebrea, más amas tu fe católica. Y hay muchas cosas del Nuevo Testamento y del Apocalipsis que no entiendes si no conoces de la cultura hebrea. Claro, porque Jesús era judío y María es judío y María es judía y los apóstoles son judíos y San Pablo es judío y todo el Nuevo Testamento está escrito por judíos. Entonces nosotros no podemos ser antisemitas, nosotros no podemos incentivar odio a la cultura judía, es como odiar a Jesús y odiar a María. Al contrario, estudiemos la cultura judía para conocer y entender mejor el Nuevo Testamento y para amar más nuestra fe católica, porque además ustedes saben que toda la Biblia, se me fue la Biblia, por allá está. Ustedes saben que toda la Biblia es cristocéntrica, es decir, todo el Antiguo Testamento anuncia y prepara el camino al Mesías y el Nuevo Testamento testifica al Mesías, o sea, la Biblia es totalmente cristocéntrica, todo gira en torno al Señor, todo. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora en las siguientes láminas es que todo lo que está en nuestra fe católica está anticipado en la ley mosaica, todo. Y todo lo que Dios Padre mandó a hacer a Moisés y a Aarón, anticipaba, preparaba la Santa Misa, la Eucaristía. Es bárbaro, es bárbaro. O sea, si ustedes ven la cena de Pascua judía, según el rito original, Seder de Pesaj se llama, todos los componentes y pasos de la cena de Pascua judía están representados en la Santa Misa. Y cuando uno comienza a descubrir eso, uno se da cuenta, por eso es que Dios Padre pidió hacer estas cosas a Aarón, porque ya estaba preparando el camino a la Santa Misa, es una maravilla. Entonces vamos a ver algunas cosas de la cultura hebrea que nos ayudan a entender nuestra fe católica y el tema de hoy, que se llama Parusía y Juicio de las Naciones. Primero vamos a ver el santo nombre que está sobre todo nombre. Pues ya antes de que lo entendamos, ya nosotros sabemos, porque nosotros sí somos cristianos, somos católicos, pues el santo nombre que está sobre todo nombre es el de Jesús. Pero vamos a ver qué tiene que ver eso con la menorá, que es el candelabro de las 7 llamas. Vamos a ver algo sobre la ficoman, que es el maná escondido de Apocalipsis 2:17. Esto es, así termina la cena de Pascua judía, ese es el postre de la cena. Vamos a ver las 3 puertas del templo, que inicialmente eran los 3 velos de la tienda del encuentro, Derech, Emet, Haim. Vamos a ver por qué el santo sudario de Cristo estaba plegado aparte y no en el suelo con las vendas. Vamos a ver por qué la cena de Pascua judía tiene 4 copas, 4 cálices, o sea, hacen 4 brindis durante la cena y son muy significativos. Después ya entramos, todo esto es preámbulo, entramos en materia central con el análisis de las 3 venidas de Cristo, según San Bernardo de Claraval, santo y doctor de la Iglesia, cuya fiesta fue justamente hace 8 días, el viernes 20 de agosto, fue la fiesta de San Bernardo de Claraval. Las 3 venidas, según la revelación de Jesús a Santa Faustina Kowalska, sorprendentes hallazgos bíblicos sobre las 2 venidas que faltan, haciendo énfasis aquí en Mateo 26 y en Apocalipsis 14. Vamos a analizar, muy importante, de las 7 fiestas del Eterno, nos vamos a concentrar en una, que es la que es relevante para este estudio, es la fiesta de las trompetas, que en hebreo se dice Yom Teruah, y su relación con el día escondido o el día y la hora que nadie sabe, Yom HaKesheh. Después vamos a ver una recopilación de citas bíblicas de la parusía versus el juicio de las naciones y análisis de Mateo 24 versus Mateo 25. ¿Por qué Mateo 24 versus Mateo 25? Porque en Mateo 24 y Mateo 25 está eso que yo dije al principio. Y se le ve venir sobre las nubes del cielo con sus santos y sus ángeles. Eso está en Mateo 24 y está en Mateo 25. La pregunta es, ¿está hablando del mismo momento o está hablando de 2?
Es una pregunta importantísima, tan importante y tan compleja que les digo, durante 2000 años, casi todos los exégetas, biblistas, santos, doctores también, casi todos han pensado que son la misma cosa. Es decir, cuando dice Mateo 24, se le ve venir con sus ángeles y los santos, y dice Mateo 25, se le ve venir con sus ángeles y sus santos, pues por 2000 años casi todo el mundo ha pensado, es que es una sola vez, es esa vez que se le ve venir. Pero si uno lo analiza con lupa, con detalle, y si uno lo ha meditado de rodillas ante el sagrario, uno se da cuenta que son diferentes. O sea, la venida que leemos en Mateo 24 es distinta a la venida que leemos en Mateo 25, a pesar de que en las dos dice que se le ve venir con sus ángeles y sus santos, pero obedece a distinto propósito y en cada una de esas dos venidas hace cosas diferentes. Y lo digo desde ya, en una toca suelo y en la otra no lo toca. En una es todo allá arriba y en la otra toca, y no solo toca, dice dónde pone sus pies, o sea, dónde pisa. Después vamos a ver, este mensaje lo mostramos ayer en la charla, yo dije, hoy no lo voy a explicar porque lo voy a explicar mañana, así lo dije. Es un mensaje de la próxima sangre que habla de la segunda transformación y de una misteriosa, gozosa reunión que no explica. O sea, la devoción de la próxima sangre habla de una gozosa reunión que tenemos que aspirar, que debemos anhelar participar de ella, pero no dice qué es esa gozosa reunión. Yo voy a decir aquí, de manera hipotética, para mí, a qué se refiere con esa gozosa reunión. Y terminamos con esta profecía tan poderosa, y es que sí estaba predicho en la Biblia que un día, hacia el final de los últimos tiempos, es decir, cerca de la parucía, cerca del retorno de Cristo en gloria y majestad, en ese momento en el cual iba a haber una gran apostasía, o sea, una gran pérdida de la fe, estaba predicho que la Eucaristía iba a ser masiva y universalmente profanada. Estaba predicho en el Apocalipsis. Interesantísimo esto, muy interesante. Y lo voy a contrastar, Apocalipsis 10, con Ezequiel 2 y Ezequiel 3, que ya se nos estaba diciendo, imagínense, desde hace 2600 años, abre tu boca y cómelo. Abre la boca, no te unas a esa casa de rebeldía que lo recibe en la mano. Imagínense, ya nos lo estaba diciendo Dios con Ezequiel hace 2600 y pico de años, imagínense. Y con eso cerramos, con el tema de la Eucaristía. Bueno, comencemos a ver, esto lo aprendí del libro de Nélida, y es, como muchas cosas de este estudio, es hipótesis. Y lo voy a repetir muchas veces la palabra hipótesis o hipotética, porque este es un estudio en progreso, es un estudio nuevo, yo tengo trabajando en esto 10 meses, y aunque tengo 10 meses trabajando en esto, sigue siendo un estudio en evolución, en progreso, sometido al discernimiento de todos, al magisterio de la Iglesia, y no lo presento como un estudio definitivo, sino al revés, como un punto de partida. ¿Qué significa como un punto de partida? Yo les entrego este estudio, y a partir de ahí cada quien comienza a estudiar, a discernir. De hecho, ha ocurrido cosas maravillosas. En cada ciudad que se ha dado, han salido aportes que yo en cada charla ya los puedo dar como algo nuevo. Es decir, en Ciudad de México y en Zamora ocurrieron cosas interesantísimas que ahora ya las puedo compartir porque ya ocurrieron. Es decir, que hasta de aquí podría salir algo que aporte a la presentación. O sea, el tema es tan rico, tan interesante, que también o de reflexiones que surgen al darlo, o de algún comentario de alguien, salen cosas para enriquecer el estudio. Por eso es que este estudio era de 2 horas, después de 3, después de 4, después de 5, y hoy está en 6 horas 20 en el programa. El mismo estudio que comenzó en 2 horas está en 6 horas 20. Imagínense lo rico que es el tema. ¿Por qué? Porque no solo porque es un tema interesante, sino porque la Biblia es una mina de joyas, ¿no? De oro, de diamantes, pero sin fondo para nosotros. Quiere decir que usted se pasa toda la vida escarbando, martillando, golpeando la piedra para sacar joyas, y nunca se va a quedar la mina sin tesoro. Eso es lo bonito de la Biblia. O sea que yo les entrego este tema y les aseguro una cosa, yo lo he entendido así: de aquí a la parucía vamos a seguir aprendiendo todos los meses de este mismo tema, sin parar. O sea, este tema desde hoy en adelante van a ver, y ustedes por su propia cuenta o en sus propios grupos de oración o comunidades van a ir evolucionando y aprendiendo este tema sin parar hasta que llegue la parucía. Porque lo que yo me he dado cuenta es que de este tema, con todo lo que le vamos a explicar hoy en 6 horas, es solo el punto de partida. Miren qué interesante.
Es la base para que cada quien siga investigando y orando por su cuenta. Entonces yo voy a repetir muchas veces la palabra hipótesis hipotética porque hay muchas cosas que están aquí que no las puedo asegurar con certeza. Entonces se somete al discernimiento de cada uno y a la oración de cada uno. Y algunas sí las puedo asegurar, ya van a ver por qué algunas voy a decirlo categóricamente, pero la mayoría voy a decir hipotética y cada quien discierna en su corazón. Esta hipótesis, y cuando pueda me acordaré de decir de quién es, si es mía, si es de Nélida, si es de Juan Guillermo. Esta es de Nélida y yo no puedo saber si lo que les voy a decir es verdad, pero a mí me parece que puede serlo y es bonito pensar la posibilidad de que así sea, porque una atribución sacerdotal del Antiguo Testamento era que el sacerdote tenía que mantener en el templo encendida la menorá todos los días y toda la noche. O sea, 24 días tenía que mantener estas 7 llamitas. Si se le acaba el aceite, tenía que ir enseguida a rellenar porque no podía apagarse. Y según la hipótesis, lo que ese sacerdote estaba manteniendo encendido sin saberlo era el santo nombre que está sobre todo nombre, Yod Shin Bot Ajin, que en castellano se dice Yeshua o Jesús. Imagínense si esta hipótesis de Nélida fuera cierta, de Nélida o de quien ella la haya aprendido, porque tampoco puedo asegurarles que sea de ella. Imagínense el día que los judíos, que según Romanos 11 se van a convertir, no todos, pero un gran número de judíos van a regresar a la fe y van a decir, este que matamos hace 2000 años, este que crucificamos, sí era. Nos equivocamos, pero hoy sabemos que sí era el verdadero Mesías. Entonces imagínense cuando ellos reconozcan al Mesías al final de los últimos tiempos, y digan, ah, caramba, resulta que lo que manteníamos encendido en el templo era el santo nombre que estaba sobre todo nombre. O sea, Dios Padre ya estaba exaltando el nombre de Jesús en el templo. Entonces la menorá estaba indicada cómo se hacía, porque todo el Antiguo Testamento fue dado por Dios. Dios fue el que dijo todo lo que había que hacer y cómo había que hacerlo, anticipando la Santa Misa, anticipando la Eucaristía, anticipando los 7 sacramentos y anticipando todo lo relacionado con la manifestación del Emmanuel, del Dios con nosotros, el Santo de Dios. O sea, todo el Antiguo Testamento y toda la ley completa, toda, lo único que hacía era preparar el camino al Mesías, exaltar su nombre por anticipado y preparar la Santa Misa. Todo el Antiguo Testamento. Miren qué maravilla lo que acabo de decir, ¿no? O sea, todo el Antiguo Testamento anticipa y prepara el camino al Mesías, y todo el Nuevo Testamento testifica al Mesías. Por eso es que la Biblia es completamente cristocéntrica. El centro de la Biblia es Cristo, y por eso es que los años se miden en antes y después de Cristo. Y miren que hasta los enemigos de Cristo, los que odian a Jesús, están obligados a medir el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Para ellos debe ser incomodísimo, pero les toca, porque así Dios Padre está diciendo, sí, mi Hijo es el centro de la historia, es el centro de la Biblia y el centro de la historia. Bueno, entonces en Éxodo 25 y Éxodo 27 están las instrucciones de cómo se tenía que hacer la menorá, el candelabro de las 7 puntas. Tiene que ser así, 3 para un lado, 3 para el otro. Eso está dado por Dios. Y la atribución sacerdotal es, esto me lo tienen que mantener encendido día y noche. Entonces, según esta hipótesis, las 7 llamitas, ustedes saben que el hebreo se escribe y se lee de acá para acá. Y yo me he puesto a aprender un poquito, pues aprendiendo de mis maestros Juan Guillermo y Nélida, me he puesto a aprender las letras, a pronunciar, no sé qué. La verdad es que es muy enredado, solo tiene una vocal, no tiene 4 vocales, o sea, prácticamente pura consonante. Hay letras que se parecen mucho, o sea, esta tú la ves aquí, pero hay otras 2 que son casi igualitas. Entonces, no es fácil. Y las letras terminan siempre con... Las letras terminan como con no sé qué, una curvita así para arriba, como si fuera una llamita, ¿no? Entonces, esa forma de escribir misteriosa, dada por Dios, así fue dada la ley, recordemos, así fue dada la Torá en esta lengua tan antigua y tan rara, ¿no? Pues, como ya dije, se escribe y se lee de derecha a izquierda. Entonces, pongan aquí atención, por favor. Miren qué significa esas 4 letras raras. Yod, Shin, Bot, Ajin. Leído y escrito de allá para allá. Yod, Shin, Bot, Ajin. Entonces tomamos las consonantes asociadas, la completamos, y ahí pues nosotros no sabemos leer hebreo, pero un hebreo ve estas letras hebreas y dice, eso significa Yod, Shin, Bot, Ajin, es decir, Yeshua. Es decir, que
La menorá, según esta hipótesis, no lo estoy asegurando, según esta hipótesis, la menorá podría estar teniendo el misterio del santo nombre que está sobre todo nombre. A mí me parece muy natural, porque Dios Padre ya estaba anunciándonos: yo les voy a enviar un Salvador, uno solo. Estaba anunciado en los profetas, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Isaías dijo que iban a ser una virgen, etc. Y en el Salmo decía que iba a ser crucificado, iban a taladrar su mano y sus pies. Pues ese Mesías anunciado del Antiguo Testamento, ya, aunque en el Antiguo Testamento no está el nombre Jesús todavía, se le llama con otros nombres, como Emmanuel, pero ya Dios Padre estaba preparando el camino para revelar el santo nombre que está sobre todo nombre, Yod Shin Botayim, es decir, Yeshua. Y si esto fuera verdad, pues imagínense el día que los judíos digan: con razón teníamos que tener encendida la menorá, tenía que estar encendido en la tienda del encuentro o en el templo, tenía que estar encendido día y noche el nombre del Hijo de Dios, claro, único Salvador de la humanidad. También, según esta hipótesis de Nelía, representa las 7 fiestas del Eterno: Pascua, Ácimos, Primicias, Pentecostés, Trompetas, Expiación y Tabernáculos, y también podrían representar los 7 sacramentos. O sea, ya Dios estaba anunciando que iba a entregar su iglesia y que su iglesia iba a tener 7 santos sacramentos: bautismo, confesión, comunión, confirmación, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. Ahora vamos a analizar hoy en varios aspectos la cena de Pascua, la cena de los judíos, de la fiesta de Pascua, y vamos a comenzar a ver la relación entre la cena de Pascua y la Eucaristía, y la relación entre la cultura hebrea y la cultura cristiana, que están totalmente relacionadas, por supuesto que sí. De hecho, nuestra raíz es judeocristiana, y el Espíritu Santo nos explica a través del apóstol San Pablo en Romanos 11, donde dice que había un olivo natural que por su soberbia Dios lo cortó y dejó un tocón. Ese es el pueblo elegido, el judío. Y después agarra el olivo silvestre, que es el cristianismo, y lo planta en ese tocón. Entonces nos dice: no te engrías, no te llenes de soberbia, ramita, que la raíz que te sostiene y la savia que te alimenta es la del olivo natural. O sea, la raíz que te sostiene y la savia que te alimenta es la judía. Y eso se lo dice a los cristianos. Entonces, ¿cómo vamos a renegar nosotros de los judíos? Si la raíz que nos sostiene y la savia que nos alimenta es la judía. O sea, que nosotros tenemos que aceptar nuestra raíz judeo-cristiana. Y dice que si a ellos los pudo cortar por su soberbia, ¿cuánto más no va a poder cortar al olivo silvestre? Y termina diciendo de los judíos que el poderoso es Dios para reinjertarlos de nuevo. Está prediciendo en Romanos 11 el regreso de los judíos a la verdad. Es muy bonito, Romanos 11, repásenlo, es una maravilla. Entonces resulta que en la cena de Pascua, aquí tenemos 3 panes ácimos, es decir, 3 panes sin levadura, y ya estaba anticipando aquí la Trinidad. El misterio de la Trinidad no está revelado todavía en el Antiguo Testamento, aunque puede estar prefigurado de alguna forma, pero no está revelado el misterio de la Santísima Trinidad todavía. Pero ya estaba prefigurado y anticipado. Entonces aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el padre de la familia toma el pan del medio, lo saca, lo parte. Lo mismo que hace el sacerdote en la Santa Misa. Parte la Santa Hostia consagrada. Regresa una parte y la otra parte la mete en un sobre de lino fino, y la esconde en la casa. Al terminar la cena de Pascua, manda a los niños a buscarla. Y ellos comienzan a abrir gavetas, a meterse bajo la cama, por todos lados. Y el que lo encuentra, miren qué feliz se pone, porque solo ese niño, solo el que encontró ese pan ácimo, se lo come de postre con mermelada de manzana. De ahí viene la raíz etimológica de afikoman, que significa postre. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Fíjense que dice Apocalipsis 2:17: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido. O sea, aquí estaba en este sencillo suceso que se repite en la cena de Pascua todos los años, estaba escondido el gozo que le iba a dar a alguien descubrir la Eucaristía. Cuando los judíos, que ya hay, como él decía, judíos mesiánicos, que son los que ya reconocen a Cristo como su Salvador, pero imagínense el día que todos los judíos, o muchos, reconozcan al Salvador y encuentren el tesoro escondido. ¿Cuál es ese tesoro escondido? La Eucaristía. Y entonces miren la cara del niño tan feliz. ¿Por qué? Porque se lo come con mermelada de manzana. Pero realmente, como lo vamos a ver en el Apocalipsis y en Ezequiel, no hay nada más dulce de comer en el mundo que el cuerpo de Cristo. Por eso es que aquí se lo come con mermelada de manzana. O sea, el postre, el premio. ¿Cuál es el premio?
La Eucaristía. Y ya estaba prefigurada acá. Miren qué maravilla. Por eso dice, al vencedor le daré ¿qué? Maná escondido. ¿Qué? La Eucaristía. Pero estaba escondido en la cena de Pascua judía como el postre, el aficoman. Nada más dulce que el cuerpo de Dios. Ahora vamos a ver algo sobre las 3 velos de la tienda del encuentro, que al final terminan siendo los 3 velos o puertas del templo, del primer templo y del segundo. Primero fue el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor II, y después se construye el segundo templo, que es el de Zorobabel, que Herodes amplía, remodela, y es destruido por los romanos en el año 70, ¿no? Pero el templo fue construido según las mismas indicaciones que dio Dios de cómo se hacía la tienda del encuentro, que es la que se utilizó para meter el arca de la alianza y para darle culto a Dios, para hacer los sacrificios mosaicos, etc. Entonces Dios Padre es el que le dice a Moisés y Aarón: tienes que hacer una tienda del encuentro de tantos pies de largo, de ancho, o codos, mejor dicho, tantos codos de así, tantos codos de así, y tiene 3 partes. La primera parte se llama el atrio, la segunda se llama el lugar santo, y la parte más interior se llama el santo de los santos o lugar santísimo. Entonces, según este diseño de la tienda del encuentro, así mismo se hizo el diseño del templo de Salomón primero y después del segundo, el de Zorobabel. Pero lo interesante aquí, aquí en el santo de los santos entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y con la sangre del cordero sacrificado tenía que hacer la libación, que es el derramamiento de la sangre, sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa de arriba del arca de la alianza, que tiene un querubín de un lado y un querubín del otro. ¿Por qué? ¿Qué hacía rociando sangre sobre el arca de la alianza? Porque dentro están las tablas de la ley, dentro está la ley. Entonces, la ley son los mandamientos. Lo que no puedes hacer cuando el pueblo peca es que incumple los mandamientos. ¿Qué hace entonces la sangre? Eso está muy bien explicado en la carta a los Hebreos. Con la sangre se repara por esa transgresión. O sea, lo que está simbolizando es que con la sangre, al echarla sobre el arca de la alianza, que tiene adentro las tablas de la ley, lo que está simbolizando es que con la sangre se repara, se expía por esa transgresión. Y en realidad, aunque eso no es tema de hoy, miren qué interesante el arca de la alianza, lo que representa, lo que anticipa, lo que está enseñando, porque todo en Dios es una pedagogía hermosísima, divina. El arca de la alianza es un ser humano, prefigurado en una cajita de oro. ¿Quién es esa cajita de oro para Dios? El oro para Dios es nada. La cajita de oro amada, predilecta de Dios, es el ser humano. Entonces, ¿qué tiene el arca de la alianza dentro? Maná, es decir, la Eucaristía que come el que vive en estado de gracia. Las tablas de la ley, no dice la Biblia: escribiré mi ley en sus corazones. Lo escribe en tablas de piedra porque nuestro corazón es de piedra y Dios la escribe. Y la vara de Aarón, la función sacerdotal a la que estamos llamados todos, no solamente los sacerdotes. Dios va a ser, como lo dice el Apocalipsis, un reino de sacerdotes, dentro de la función que le corresponde a cada uno, obviamente. Entonces, el ser humano es esa cajita de oro, representada en el arca de la alianza, que tiene adentro el maná, la Eucaristía, las tablas de la ley, los mandamientos escritos en el corazón del hombre, y la vara de Aarón. Haré un pueblo de sacerdotes. Entonces, cuando echa la sangre del cordero sobre el propiciatorio del arca de la alianza, lo que está diciendo es: con la sangre reparo por la transgresión sobre la ley. Pero ¿saben lo que está representando eso? Si el arca de la alianza representa el ser humano, representa que la salvación nos viene solamente con la sangre del verdadero cordero sobre nosotros para reparar por esa ley. Por eso es que Él tiene que hacer una nueva alianza, no hay eterna, sellada con su sangre, porque es solo su sangre derramada sobre nosotros la que nos puede reparar de esos pecados, a expiar por esos pecados. Entonces, por eso que el sumo sacerdote entraba aquí solo un día al año para echar la sangre sobre el arca de la alianza. Ahora, el tema aquí es cómo se llamaban los 3 velos. El primer velo para entrar al atrio, el segundo velo para entrar en el lugar santo, y el tercer velo para entrar en el santo de los santos. Se llaman Derech, Emet, Haim. O sea, esto se lee de acá para acá. Esta letra, fíjense que esta letra, que es la cuarta del alfabeto, se llama la letra Dalet, la D, y uno, si es igual a esta. No, son distintas, por eso les digo, es complicado, porque para nosotros, que es tan distinta una A, de una B, de una C, de una D, de una F, de una G, hay
pues esta es muy distinta a esta, ¿no? O esta muy distinta, pero aquí se parecen mucho y son 3 letras distintas. Es complicado, pero se puede, claro, porque si no, no fuera imposible. Uno puede tomar un curso de hebreo y lo termina aprendiendo, leyendo y hablando. Pero bueno, créanme que aquí dice Derech, Emet, Haim. ¿Y qué significa Derech, Emet y Haim? Significa camino, verdad y vida. Entonces Jesús dijo, así en arameo dijo, Ani ha derech be emet be Haim. Significa, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Qué maravilla! O sea, lo que está diciéndonos Dios Padre es, usted se quiere salvar, usted quiere llegar a Dios, hay un solo camino para llegar a Dios, una sola verdad que es Cristo, y solo Él es el autor, el dueño de la vida, y solo se llega a la vida a través de Él. Por eso les digo, todo, créanme, mientras uno más estudia, más se da cuenta, todo lo que está en el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Prepara el camino para Cristo. Todo el Antiguo Testamento. Y no solo a Cristo, a la Eucaristía y por tanto a la Santa Misa. O sea, en la Santa Misa, lo explica Nélida en su libro, las 7 fiestas del Eterno, Pascua, Ácimos, Primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. Ellos la celebraban en un ciclo de 7 meses anuales. Esas fiestas que celebran en 7 meses todos los años los judíos, el sacerdote las celebra las 7 en cada Santa Misa. ¡Qué maravilla! Léanse el libro de Nélida, pues el que tiene hábito de lectura, el que le gusta leer, ¿no? Ella oyéndola es muy desordenadita, me parece. Y tal vez ella vea este video y me va a escuchar. Se lo digo con cariño y con amor, es mi amiga y la quiero muchísimo. Pero es como que cuesta un poquito, es como que se va por las ramas y a veces regresa al tronco, a veces no. Entonces yo cada video de ella, para sacarle todo, tengo que verlo 2 y 3 veces. Pero claro, en un libro uno puede ser un poco más estructurado y el libro es una belleza. Se llama Maranatá, las bodas del Cordero. Yo se lo voy a dejar a Héctor y a Maru, así que el que quiera... Sí, ella no decidió no vender su libro. Ella lo hizo solo para regalar el PDF. Y es una belleza. Pues créanme, yo hoy en día estoy convencido. En cada Santa Misa, el sacerdote celebrante celebra las 7 fiestas del Eterno, las 7 fiestas mosaicas. Entonces, estos son piecitas de información, pedacitos de verdad, que cuando uno las descubre, uno se llena de gozo. Es decir, no sé si a ustedes les pasa, pero es que la verdad es algo que alegra el corazón, da paz. Y la verdad es muy hermosa porque todas las piezas de un rompecabezas cuadran y se autosustentan en un edificio que nadie puede destruir. En cambio, la mentira es como un castillo de naipes que tú haces así, se viene todo abajo porque la mentira se contradice a sí misma y no se autosustenta. En cambio, la verdad es hermosa, autosustentada, produce gozo en el corazón y produce paz. Y estas son cosas que pudieran parecer un poco irrelevantes o sin importancia. A mí, yo cuando aprendo estas cosas y las descubro, me da una alegría pero inmensa. Por eso decía ayer yo, y comencé la conferencia diciendo que yo soy ese mercader que estuvo 45 años buscando perlas de valor, nunca encontró, y cuando la encontró dijo ya, lo demás ya no vale. Ya lo demás que yo estaba buscando o haciendo, estaba perdiendo el tiempo. Una vez que descubres la verdad y descubres el valor de la palabra de Dios, ya lo demás del mundo ya no pierde interés, pierde sentido. Ahora vamos a ver por qué dice los evangelios que el santo sudario, que es el que cubría el rostro de Cristo, estaba doblado aparte. Primero, no lo voy a leer, pero ustedes lo saben, muy rápido. Primero llega María Magdalena, tiene ese encuentro con Jesús, ve a anunciar, ella va, corre, le dice a los discípulos, ha visto al Señor, no le creen, pero por algo lo dice, salen corriendo. Llega primero Juan, pero no entra al sepulcro. El segundo que llega es Pedro, y es el primero que entra dentro. Y una vez que entra, ve las vendas en el suelo, pero el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Pues como nosotros somos católicos, eso no nos dicen nada. Pues sí, la venda en el suelo, el sudario aparte, y uno sigue leyendo y no pasó nada. Por eso es que es bueno estudiar la cultura hebrea, y yo, aprendiendo mis maestros Juan, Guillermo y Nélida, pues más me he puesto a estudiar y más aprendo y más amo mi fe católica aprendiendo de la cultura de los judíos. Pues resulta que en la cena
cuando termina de comer el padre de la casa, se limpia la boca con la servilleta y la deja ahí arrugada y se para. Entonces la servidumbre ve la servilleta arrugada sobre la mesa y dice, ah, ya podemos salir a recoger la mesa, porque está diciendo, terminé. Pero si él se va a ir al baño o se va a parar afuera a revisar el WhatsApp y después regresa o lo que sea, entonces resulta que el padre de familia, el padre de la casa, dobla la servilleta, la dobla y la pone ahí al ladito. Entonces la servidumbre, el servicio de la se asoma y dice, ay, el Señor la puso dobladita aparte. Está diciendo, volveré. O sea que Jesús lo que nos está diciendo al resucitar es, la cena no ha terminado. No ha terminado. ¿Dónde termina? En el Apocalipsis está, se llama el banquete de boda, las bodas del Cordero. Ahí termina. Entonces es una maravilla. Son pequeñitas piezas de información, son pequeñitas lucecitas, pedacitos de verdad. Pero cuando uno se pone a armar este rompecabezas, uno encuentra esa piecita que ustedes han armado algunas rompecabezas de 5,000 piezas, que uno puede pasar horas y cuando por fin dice, ay, esta piecita va acá, uno dice, ay, qué alegría. Pues sí, da alegría, da gozo descubrir estas pedacitos de verdad. Y ahora vamos a ver otro más impresionante todavía, y es porque en la cena de Pascua judía se hacen 4 brindis. Se toman 2 copas al principio y 2 copitas al final. Esos se llaman los 4 cálices del Seder de Pesaj, es decir, del rito de la cena de Pascua judía. ¿Qué celebran ellos en la Pascua? Recordemos, esto es importante que lo sepan, que lo entiendan, y si lo saben, pues repaso. Hay 3 Pascuas. La primera, que es la que celebran ellos, la única que celebran los judíos, es la conmemoración del rescate de Egipto. Esa es la Pascua que ellos celebran. La cena de Pascua es recordando que Dios los sacó de Egipto y los libró de la mano del faraón. Esa es la primera Pascua. La segunda Pascua, que para ellos no es significativa, pero para nosotros es central, es porque Pascua significa el paso de Dios, el rescate de Dios. Dios viene a rescatar a su pueblo. Dios viene a por nosotros, a salvarnos. Entonces, para ellos, eso fue cuando Dios los salvó del faraón. Pero para nosotros la Pascua importante no es la de Egipto, sino cuando viene Dios a salvarnos. Se hace hombre, el Dios invisible se hace visible. El Emmanuel viene a morar con nosotros para rescatarnos y para pagar el precio de nuestra deuda derramando su sangre en el Calvario. Esa es nuestra Pascua, ¿verdad? Pero resulta que hay una tercera Pascua, es la tercera y definitiva Pascua, es cuando se completa la redención, ¿no? Porque Jesús inicia algo en el Calvario, pero no termina hasta que, como lo dice 1 Corintios 15, hasta que todos sus enemigos son puestos como escabel de sus pies. Es decir, hasta que todos los enemigos de Cristo están debajo de sus pies. Y termina la Pascua con las bodas del Cordero, como está en el libro del Apocalipsis, ¿no? Y Dios viene nuevamente a morar su pueblo. Dios viene a hacer la morada con los hombres y el Dios con ellos será su Dios. Esa es la última y definitiva Pascua, que es la que viene con su segunda venida. Entonces repito, primera Pascua, la de Egipto, la segunda cuando viene Jesús a dar la vida por nosotros, y la tercera Pascua, que es la tercera vez que viene a rescatarnos, con la segunda venida. En las 3 veces hay rescate, pero de distintas formas. Y es muy interesante si uno se pone a analizar las 3 Pascuas con detalle bíblico y a estudiarlo, que hay muchas similitudes y hay muchos patrones. Por ejemplo, las 3 Pascuas están marcadas por la matanza de los inocentes. Y así uno se pone a estudiar y todas tienen patrón, porque en la Biblia todo tiene un patrón, lo dice el libro del Eclesiástico, ¿no? Lo que es lo que será, lo que fue es lo mismo que sucederá. No hay nada oculto bajo el sol, ¿no? O sea, lo que nos dice Dios es que estudia cómo fue, porque así será. Estudia cómo fue la liberación de Egipto, porque así será. ¿Qué quiere decir? Si se tragó el ejército más poderoso del mundo con las aguas del río, del Mar Rojo, pues en algún momento se tragará el ejército más poderoso del mundo, quién sabe, el de China, se lo va a tragar de alguna manera. O sea, estudia lo que fue, porque así será. Eso es lo que dice el Eclesiástico, ¿no? O sea, Dios en su pedagogía divina nos dice que lo que sucedió te sirve de ejemplo, te sirve de figura de cómo va a ser en plenitud. Eso es hermosísimo, eso es pedagogía divina. Lo que sucedió te sirve para entender lo que va a ocurrir después. Y eso lo dice, lo que acabo de decir, lo explica 1 Corintios capítulo 10. Dice San Pablo,
Todo lo que les ocurrió a los israelitas era sombra y figura y ejemplo y advertencia para las generaciones futuras, ¿no? Eso está clarísimo, eso lo explica el apóstol San Pablo. Bueno, volviendo al punto. ¿Cuáles son las 3 matanzas de los inocentes? Cuando eran tantos los judíos en Egipto que ya se comenzaron a hacer una plaga, entonces el faraón dijo, agarren todos los hijos de los israelitas y los despeñan por las piedras para que caigan muertos ahí en el río Nilo, ¿no? Y terminen, o sea, él mandó a matar a todos los hijos de los israelitas. Primera matanza de los inocentes. La segunda, la de Herodes primero el Grande, cuando mata a todos los hijos de los judíos de menos de 2-3 años para evitar que se cumpla la profecía del rey, del Mesías. Y la tercera, la actual, que es el aborto masificado, gratis, legal, etcétera, etcétera. O sea, las 3 Pascuas están signadas, marcadas por la matanza de los inocentes. Y así, si uno se pone a buscar patrones entre las 3 Pascuas, encuentra todos esos patrones. Exactamente. Y de hecho, todos corresponden a momentos donde hay una gran pérdida de la fe. O sea, el pueblo no espera la Pascua. En su mayoría. Siempre hay algunos, pues. No dice, es que nadie sabía que el Mesías estaba por nacer. Nadie sabía que estaba por venir Cristo en la primera venida. Mentira. Mentira. Ana y Joaquín estaban esperando. Isabel y Zacarías estaban esperando. Los pastores estaban esperando. María, que bien instruida, sabía que era el tiempo del Mesías, porque todos sabían contar. Y la cuenta de las 69 semanas de Daniel estaba clarísima. Y sabían cuándo comenzó con el decreto de Artajerjes. Y cualquiera cuenta 483 años, daba que si él tenía que morir por allá, entonces decían, tiene que nacer más o menos por acá, más o menos. Tan es así que una revelación privada, ahorita no me acuerdo si es Valtorta, dice que sabiendo María que esa era más o menos la fecha en que se iba a cumplir Isaías 14, el Mesías nace de una virgen. Entonces María en su humildad, ¿saben lo que pidió? Esto es bárbaro, lo que les voy a decir, es bárbaro. Pidió ser la criada de esa gran mujer que sería digna de llevar al Hijo de Dios en su vientre. No pidió ser ella, pidió ser la esclava, la sirvienta de la mujer en quien se cumpliría la profecía de Isaías. Miren qué humildad la de María. Ella solamente quería... Ana Catalina, muchas gracias. No recordaba dónde estaba. Imagínense qué humildad la de María. Pero ¿qué significa que pide ser la esclava de la mujer que se cumplió la profecía? Que María sí sabía que era el tiempo, claro. Y sus papás lo sabían, sí. Isabel y Zacarías, sí. Y Simeón también. Y los magos. Simeón, porque él le dijo, no morirá sin ver al Mesías, los magos. Y Ana, la profetisa, también. Es decir, si había gente que esperaba al Mesías, claro. Quien estaba en vela, quien leía las profecías, quien estaba... pero la mayor parte del pueblo, Jesús mismo lo dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces las 3 Pascuas también están signadas por un momento de gran apostasía, o sea, de pérdida masiva de la fe. La inmensa mayoría de los judíos no estaban pendientes ni estaban en la onda, o sea, eso no tiene nada que ver con nuestra generación, lo mismo que piensa hoy el mundo. La segunda venida no tiene nada que ver con nosotros, eso será en el 3000, en el 4000, en el año 5000, allá, ¿entienden? Nadie se imagina. Entonces, eso también marca las 3 Pascuas, que cuando viene la Pascua, cuando viene el rescate, el 95, 98% del pueblo, qué sé yo, no lo está esperando. No lo está esperando. En las 3 Pascuas, sí, igual. Bueno, entonces, ¿qué celebran acá? La primera Pascua, el rescate de Egipto. Y Dios le hace una promesa al pueblo a través de Moisés y le entrega 4 promesas, es decir, 4 verbos. Y dice, yo soy Yahvé, yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, os libertaré de su esclavitud, os salvaré con brazo extendido y con grandes juicios, y os tomaré por pueblo mío, y seré vuestro Dios, y conoceréis que yo, Yahvé, soy vuestro Dios. Aquí hay 4 promesas que están marcadas en 4 verbos, que están resaltados en color morado. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Pues dando gracias de que Dios los rescató de Egipto, brindan 4 veces, cada brindis corresponde a uno de los 4 verbos. Por eso es que en la cena de Pascua judía hay 4 cálices, o sea, 4 copas. ¿Cuáles son? La primera, la bendición inicial, se llama Kiddush, Bejohetzi, asociado al verbo sacar o sacaré. La segunda, Haggadah, es cuando se lee el relato sobre la liberación del Éxodo.
begalti, asociado al verbo libertar o liberar. La tercera, birkat hamazon, que es la acción de gracias al terminar la comida. Behitzalti, asociado al tercer verbo, os salvaré. Y la cuarta y última copa, al terminar la comida, después de recitar los himnos de Halel, que son los salmos de alabanza, los salmos del 103 al 118, la última copa se llama belakachti, asociado al último verbo, al verbo tomar, os tomaré. Esta copa, aunque no lo puse aquí, es la copa de acción de gracias, porque es la acción de gracias al terminar la comida. Esta tercera copa es la de acción de gracias, y la cuarta copa, belakachti, es la copa de la consumación. Entonces vamos a decir aquí un par de cosas interesantes. Jesús es judío y los apóstoles son judíos, entonces ¿qué hacen en la última cena? Pues la cena de Pascua judía. Claro, porque son judíos. Pero lo interesante es que Jesús hace algunas cosas diferentes a la cena estándar. Y eso es muy significativo porque ellos eran tan de la ley, que para un judío violar una pequeñita norma era un pecado gravísimo, gravísimo. Ellos se convirtieron en seguidores de ley y apartaron su corazón de Dios. Entonces el Talmud tiene como 650, yo no sé cuántas, pero más de 600 leyes o normas, y para ellos lo importante era sabérselas todas y cumplirlas todas. Bla, bla, bla. Tienes que lavarte la mano hasta el codo, hoy me lavo la mano, tienes que no sé qué, tengo que lavar los pies. Eran cumplidores de normas, pero su corazón se había apartado de Dios. Entonces, como ellos se hicieron un pueblo cumplidor de normas, para ellos violar una norma o saltarse una norma es algo gravísimo. Entonces resulta que Jesús cambia, o sea, no cumple el rito del ser de Pesaj completo, exacto. Para los apóstoles tiene que ser algo significativo. ¿Y cómo es posible que, siendo nuestro Señor, nuestro Mesías, y viene a cambiar la cena de Pascua? Muy raro. Pero lo hace por algo. En Dios todo es pedagogía divina, como lo dice el catecismo. El catecismo nos habla de la pedagogía divina para salvarnos, ¿no? O sea, Dios no solo es un creador, salvador, sino que es maestro, es pedagogo, o sea, es nuestro verdadero. Entonces resulta que de las cosas distintas, que son varias, voy a decir dos significativas, o que tienen que ver con nosotros con esta charla. Una es que Jesús, tan humilde, él siempre se habla como un siervo, ¿no? Como un pastor, como un siervo, no viene a ser servido sino a servir, y se refiere a sí mismo como hijo del hombre. Siendo Dios, se llama a sí mismo hijo de hombre, así como qué humildad tan grande, ¿no? Qué misterio la humildad de Dios. Y él no se declara Dios, sino muy pocas veces. Ya al final, cuando ya está ante la cámara de Sanedrín, en ese juicio injusto, ¿eres o no eres tú el hijo de Dios vivo? Pues sí lo soy. Pues ya está, es reo de muerte. Pero no es que él llegó desde el principio diciendo yo soy el hijo de Dios vivo, no, eso fue el final. Pero en la última cena él se declara Dios, se declara a sí mismo Dios. Y eso lo sabemos, lo sabemos, no lo sé o me enteré, viene un video que se los puedo compartir también a través de Maru, a través de Héctor, muy interesante, de un español que es custodio y experto en el Santo Grial, el que da las conferencias del Santo Grial en Valencia, España, y es abogado y es historiador, pero sobre todo es un experto en el Santo Grial y por eso lo invitan a conferencias en todas partes. Yo me vi a una conferencia de él, muy buena, y él explica que aquí ocurrió algo muy interesante. Como él es experto en la última cena y en el Santo Grial y también es abogado, él explica una cosa muy, muy interesante. Resulta que Dios hace un pacto con su pueblo, ¿verdad? Inicialmente lo hace con Abraham, le entrega el pacto como promesa y después lo consolida con la ley que le entrega a Moisés. Entonces el pacto lo hace Dios con su pueblo. Y Jesús viene aquí a la última cena y cambia el pacto. Eso no pareciera significativo, pero si tú lo analizas con la mente de un abogado, y él es abogado, dice, si ellas dos hacen un contrato y en algún momento quieren cambiarlo, quieren cambiar las bases de ese contrato, solamente lo pueden hacer ellas dos. Es decir, si ella hace un contrato, no puede venir el padre y Miguel y dicen, ahora vamos a cambiar el contrato que ellas hicieron. Vamos a cambiar cláusula, No pueden porque son ellas las que hicieron el contrato, entonces solo pueden cambiar ellas mismas. Entonces el contrato, el pacto, lo hace Dios con su pueblo. Y Jesús viene y cambia el contrato, cambia el pacto. A partir de ahora, nuevo pacto, nueva alianza, nueva eterna, sellada con mi sangre, para la salvación de muchos. O sea, ahora el nuevo pacto es basado no en la sangre de corderos, es basado en mi sangre, que debo derramar.
y hace una promesa, debo derramar por la salvación de muchos. Entonces tú dices, ¿cambió el pacto? Sí. Él deroga el pacto de Abraham y lo deroga y lo cambia, lo reemplaza por uno nuevo. Si Dios fue el que hizo el pacto con su pueblo, ¿quién podía cambiar el pacto? Solamente Dios. Él se declara Dios en la última cena, sin decirlo. Pero desde el punto de vista legal, explicado por un historiador y abogado, vale la pena que lo escuchen. Muy interesante, muy interesante. Él fue el que recibió a Benedicto XVI en la Catedral de Valencia, España, y sacan el cáliz, que no lo agarra cualquiera. Entonces lo dan a Benedicto XVI y lo agarra, lo besa, ¡ay, qué bonito! El Santo Grial. Entonces él le dice al Papa Benedicto XVI, dice, bueno, hoy que va a celebrar la Santa Misa aquí en la Catedral, ¿por qué no lo hace con el Santo Grial, con el Santo Cáliz? Y el Santo Papa Benedicto XVI dice, ¿y puedo? Y él le responde, claro que sí, porque hace no sé cuántos años, cuando vino su predecesor Juan Pablo II, celebró la misa con el Santo Grial. ¿Cómo no va a poder usted? Pero me dice que humildad la de Benedicto, dice, ¿puedo? La respuesta es que si hay uno que puede, es usted. Entonces, lo que explica este señor, no recuerdo el nombre en este momento, pero él es muy bonito. Él explica por qué ese es el verdadero, cómo se confirma que ese es el que está en Valencia, porque hay otro que está en otra parte, que otros dicen que es ese otro. Él explica por qué no, él da muchas pruebas históricas, es un verdadero experto del tema. Pero él también explica esto de las copas, ¿no? Y explica lo del pacto y tal. Pero entonces vamos a resaltar otro aspecto. No solamente el cambio del pacto y se declara a Dios indirectamente, de manera muy sutil, muy humilde, pero se declara a Dios al cambiar el pacto, al hacer un nuevo pacto. Porque además la carta de los Hebreos dice que al hacer un nuevo pacto deroga el anterior. Eso lo dice la Biblia en la carta de los Hebreos. Porque el pueblo no fue fiel a la primera alianza, entonces Dios cancela la primera alianza y la reemplaza por una nueva y eterna. O sea, la Biblia dice que él sí canceló, sí derogó la primera alianza. Lo digo porque pues, Bergoglio ya salió a decir que la primera alianza que hizo Dios con los judíos sigue vigente. Pues no, eso contradice la Biblia. ¿Para qué le dice Bergoglio a los judíos que la primera alianza sigue vigente? Para que no acepten la segunda. Es como decir, ¿para qué van a aceptar a este que hizo una nueva alianza si la de ustedes está vigente? No, olvídense de este, sigan con la de ustedes. Eso es astucia satánica la que mueve a ese señor.